Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Su consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca de cuál es la incidencia de la pandemia y la guerra entre Rusia y la OTAN por Ucrania en los países productores de materias primas como Ecuador. Es un hecho que la guerra entre Rusia y la OTAN por Ucrania se dio 2 años después de iniciada la pandemia del COVID-19. En esta pandemia, que ya tiene 6 millones de muertos y casi 3.000 millones de infectados, y donde hay más de 10.000 millones de vacunas que han sido administradas, produjo un colapso sanitario global. Las medidas como las cuarentenas y el distanciamiento social, que han empezado a quitar en algunos países, pero continúan o se reactivan en otros, como en China, que ha tenido un impacto económico global, junto con el uso de nuevas tecnologías, empezando por las comunicaciones satelitales, el internet, el celular o el rápido desarrollo de la manipulación genética para producir vacunas. Al colapso de la cadena de suministros global, ahora se le suma la guerra en Europa. El lugar históricamente más sensible a las guerras, pues en este continente las guerras empiezan como locales y han terminado como guerras mundiales. Al igual que la Segunda Guerra Mundial, esta nueva guerra por Ucrania entre la Federación de Rusia y la OTAN está precedida por una peste que en la Segunda Guerra Mundial fue la gripe española, que se inició en 1917 y se propagó por todo el planeta, superando los 50 millones de muertos en el hemisferio norte, y no existen estimaciones de lo que produjo en el hemisferio sur, pero se sabe que produjo una despoblación de la Amazonía en Sudamérica que dio fin a la primera fiebre del caucho, porque millones de indígenas y colonos murieron. Tuvo tal impacto que hasta mi abuelo murió por bronconeumonía, como se le conocía en Sudamérica a esta peste. Al igual que la Segunda Guerra Mundial, que estuvo precedida por una gran depresión económica, la quiebra de la Bolsa de Nueva York afectó a todo el mundo, llegando a producir el fin del llamado boom del cacao en Ecuador, país que era el primer exportador mundial de cacao hasta la Gran Depresión y la llegada de la fiebre amarilla, que llegó al igual que la gripe española. Por otro lado, la Segunda Guerra Mundial también estuvo precedida por una gran ola migratoria de Europa a América y a las colonias de los imperios europeos, que agudizó el problema de la división de las colonias africanas, asiáticas y de Oceanía, donde Alemania quería tener parte del botín, y fue la real causa del origen de las dos guerras mundiales. Hoy, las olas migratorias de Europa y América, especialmente Estados Unidos, se han vuelto imparables. Son un problema de seguridad nacional tan grande que se construyen muros en las fronteras. Los campamentos de refugiados están en todas partes y son el trampolín para ingresar legal o ilegalmente a los países ricos. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, trastornos climáticos importantes precedieron a la guerra, como el gran tazón en
esa extraordinaria tormenta de polvo que arruinó las cosechas de los Estados Unidos, una gran sequía que también se propagó en América Latina, productor de azúcar, tabaco, frutas, cereales y carne. Hoy, el cambio climático está produciendo sequías y olas de calor visibles en los incontrolables incendios en todo el mundo durante la pandemia. Al principio, el problema, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, el problema de la mortalidad y morbilidad producida por la pandemia, le siguen problemas económicos que se traducen en problemas ambientales. Los países organizan ladrones y asesinos con uniforme desde los tiempos de Grecia y Roma hasta ahora para salir de depresiones económicas. Estos hambrientos se convierten en invasores, como ocurrió en la Alemania nazi. Se pensó que la pandemia había golpeado a Europa, a Estados Unidos sobre todo, porque tenían una población vieja y el COVID se ensañó con los adultos mayores, los que tenían enfermedades previas como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades postrantes. Pero ahora, gracias a la guerra, vemos que el mayor impacto de la pandemia fue en Rusia, en su enorme territorio. Pero no fue por el número de muertos, sino por el abastecimiento de alimentos y suministros, por lo que ha invadido Ucrania, gran productor de trigo, además sitio de tránsito y venta de su gas a Europa, su principal comprador. Para resolver el problema del tránsito de gas a Europa, Rusia creó un oleoducto por el Mar Negro hasta Alemania, pero Estados Unidos se opuso a su construcción y funcionamiento, lo que fue otra de las causas de la guerra, pues Estados Unidos procura deteriorar la economía de Rusia, que destina gran parte de sus recursos económicos a la carrera armamentista, a la producción de armas sofisticadas, de misiles hipersónicos que son una amenaza directa a Estados Unidos y la OTAN, para lo cual Ucrania es la clave. Al igual que Alemania, la derrota de Estados Unidos y la OTAN en Siria y Afganistán le permitió a Putin pensar que el daño causado por la pandemia y la derrota tras 20 años de guerra en Afganistán le permitirían una invasión a Ucrania sin una capacidad de respuesta de Estados Unidos y la OTAN, que querían a este país entre sus miembros. Pero al parecer, la operación militar especial de Rusia en Ucrania está fallando, porque la tecnología de Occidente, que fue lo que produjo el fin de la Unión Soviética sin que medie una invasión a ese país, todavía es superior a la de la Federación de Rusia. La secuencia de los efectos de los eventos que definen el curso de esta guerra, que podría ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, y siguen la siguiente evolución. El germen de la guerra. Punto 0. Enero 20, inicio de la pandemia, hasta marzo, que es declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Punto 1. Marzo 21. Pico máximo de la pandemia por el número de muertos. Punto 2. Enero 2022. Se produce el pico máximo de contagiados y vacunados. Punto 3. Febrero del 2022. Crisis
por los pobres, endeudados, desempleados y desocupados en el mundo. Esto crea olas migratorias incontrolables de América Latina y África. Punto 4. Febrero 2022. Empieza la guerra entre Rusia y la OTAN por Ucrania. Punto 5. Desde esa fecha hay una guerra mediática que oculta información, y esta información contrasta con la información de la pandemia, porque la información de esta guerra no es verificable. 6. El mundo vuelve a las aulas, pero hay un trastorno irreversible de la educación a nivel mundial. Evolución y posible secuencia de eventos. Hay cambios de estructura en las poblaciones humanas por muerte, inmigración o emigración. Empieza una crisis económica global. Se multiplican las protestas y la violencia interna en los países. Ocurre la invasión de Ucrania en mayo. Se vive ya una posible declaración de guerra. Los trastornos del clima y la guerra complican la demanda de petróleo y la reactivación económica. Le sigue la respuesta de Ucrania y su resistencia, que complica la situación. Se desencadena una inflación mundial, una depresión económica con subida de los alimentos o el petróleo, que aumentan la irritabilidad de los países y de los seres humanos del planeta. Empieza luego una crisis de refugiados incontrolable que ya está viviendo Europa, con 5,5 millones de ucranianos. Luego se produce la multiplicación de la pobreza, sobre todo en el hemisferio sur y en Asia. Se multiplica la corrupción, la violencia, el narcotráfico y todas las formas de enriquecimiento rápido, ilegal o violento. La política, los partidos, las elecciones, los medios de negociación, los organismos internacionales van entrando en una etapa de colapso. Se reactiva la carrera armamentista, que multiplica la pobreza por el uso del dinero en armas. Se vuelve incontrolable el comportamiento de los militares, policías, la fuerza del orden y los gobernantes, como el caso de Putin y otros más. Se multiplican los costos de la destrucción y también de la reconstrucción de Ucrania, que pasan a ser el centro de un posible colapso de Rusia y la Unión Europea. Cambia la provisión de energía a nivel mundial, pero hay dificultades en limitar la emisión de gases de efecto invernadero y en evitar desastres ambientales. Hay una inmigración masiva de lugares con pobreza y destrucción, sean ciudades, países, áreas naturales, que alteran el orden vigente. Se complica el abastecimiento. Hay cambios complicados en las relaciones entre países, con crisis comercial mundial como secuela.
los precios de las materias primas producen una mejora económica de los países de menor desarrollo y productores de materias primas con influencia en el nuevo orden mundial. Es un hecho que luego de esta guerra, los países productores de materia prima, empezando por la misma Rusia y terminando en países como Ecuador, pasarán a ser el nuevo eje del orden mundial. Muchas gracias.